Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Estamos de nuevo con ustedes para seguir disfrutando de las bendiciones de la palabra del Señor. En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos concede este privilegio de poder entrar a sus hogares y compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a tomar el Salmo 23. Salmo 23, un salmo muy popular, pero que en estos días, así como hicimos con el Salmo 91, también queremos hacerlo con este Salmo 23 para que podamos tener una idea clara de lo que este salmo nos regala. Porque es importante que nosotros no solamente podamos leer la palabra de Dios, sino que podamos conocer cuáles son los beneficios que ella tiene para mí. Y si yo no sé cuáles son los beneficios y cómo yo adquirirlo, pues tengo un tesoro, pero no lo puedo disfrutar, porque no sé cómo lo debo usar. Así que vamos a la palabra en el Salmo 23 y vamos a leer para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, te damos gracias por estas palabras. En esta hora, Señor, tenemos hambre y sed de Dios. Por eso venimos a la fuente que es tu palabra e invitamos a tu santo y bendito Espíritu, que es el que nos ilumina tu verdad. Por eso, Espíritu de Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos postrados ante tu presencia, reconociendo, Padre Santo, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, que eres tú, Señor bendito, eterno y soberano. Espíritu Santo, nosotros, Señor, anhelamos este pan celestial para alimentar nuestro espíritu, y así, Señor, en medio de todas estas vicisitudes que el mundo atraviesa, nosotros podamos tener una promesa clara y precisa que viene de parte de ti. En el nombre bendito de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Pues vamos a ponerle a este Salmo 23, le vamos a poner un título. Y el título que le vamos a poner es una pregunta. ¿Es Dios mi pastor? Eso yo tengo que tenerlo definido. Para que Dios sea mi pastor, yo tengo que ser su oveja. Eso nosotros debemos entenderlo. Este salmo lo escribe David en un momento de descanso. Sabe que según la historia dice que David era pastor de ovejas. Entonces parece que en este momento las ovejas estaban descansando en una sombra y él estaba sentado precisamente al lado de sus ovejas. Y comenzó a hacer un análisis de lo que él era como pastor, para entonces escribir este salmo que habla de cómo Dios es nuestro pastor. Ahora, todos sabemos que Dios es nuestro pastor. Ahora lo que nosotros debemos definir es, ¿soy yo oveja?
porque todos decimos que Dios es nuestro pastor. Pero la Biblia nos enseña, en el capítulo 10 de San Juan, el Señor comienza a decir: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este punto de conocer en la Biblia no es que yo sepa el nombre de fulano de tal. Este conocimiento en la Biblia va más profundo. Por ejemplo, vemos el caso de José y María. Dice que José no conoció a María hasta que tuvo a Jesús. ¿Qué significa esto? Que José no tuvo intimidad con María mientras ella estuvo embarazada de Jesús. Entonces eso nos indica que el conocimiento en la Biblia es intimidad con Dios. Por esa razón es que el Señor dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Una pregunta: ¿conoces tú a Dios de manera íntima? Eso es una buena pregunta, y que yo debo hacérmela en estos días tan difíciles. Porque fíjense qué pasa. Nosotros hemos creído que la Biblia es como un amuleto. Así como el Salmo 91, que la gente lo copia y lo guarda en la cartera, y ya con eso ellos lo tienen como comúnmente se conoce, un resguardo. Y eso no funciona así. La Biblia no funciona así. La Biblia funciona cuando yo hago lo que ella me dice, para entonces yo asirme de los beneficios que ella me da. De lo contrario, simplemente tengo una creencia, pero no está esa creencia fundamentada en la fe de Dios. Y sigue diciendo la palabra en el mismo capítulo 10, verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. ¿Oye tú la palabra de Dios? ¿Le pone atención a la palabra de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? Eso es otro elemento que yo debo tener. ¿Conoces tú la voz del pastor? El conocer la voz del pastor no es solamente oírla, es obedecerla. Entonces, cuando yo oigo la palabra de Dios y yo la practico, entonces yo puedo decir que Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Aquí dice que yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. ¿Sigue tú al Señor? ¿Entraste ya al camino que se llama Jesucristo? ¿Tienes el gobierno del Espíritu de Dios? Estos elementos son primordiales para yo disfrutar de todos los beneficios que tiene el Salmo 23. Yo tengo que estar claro en eso. Por esa razón, mire lo que sigue diciendo la palabra. ¿Por qué estamos enfatizando esto? Y estamos tratando de enfatizarlo con la palabra. Porque hacer un salmo tan conocido y la gente pensar que este salmo funciona para todas las personas, no es así. No es así. Por eso el Señor está tratando de que nosotros entendamos cómo yo sé si soy oveja. Porque si yo no sé si soy oveja o soy cabrito, estoy perdiendo mi tiempo. Pero sigue diciendo la palabra del Señor en el capítulo 14 de San Juan y el verso 23. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Guardo yo la palabra de Dios. Que guardar no quiere decir que yo tenga una Biblia y yo la tenga en una gaveta, o la tenga en la gaveta del carro, o la tenga en el celular. No, eso no es lo que quiere decir. Cuando la palabra habla de guardar,
está diciendo vivir por ella. Está diciendo practicar la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿Practicas tú la palabra de Dios? ¿Por qué? Dice que si yo practico la palabra de Dios, que es lo que evidencia que yo amo a Dios y que soy una oveja de Dios. Fíjense los beneficios que da eso. Que mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Esto me dice que ahora viene el Cordero vive en mí, pero el Eterno también, que me capacita para vivir la vida que vivió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, guiados precisamente por el Eterno. Por eso cuando la Biblia nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, está estableciendo el estándar de lo que yo debo ser como oveja. Ahí entonces sí yo puedo decir que Jehová es mi pastor. Entonces, si yo cumplo esos requisitos, me dice la Biblia, que nada me faltará. Y cuando habla de nada me faltará, está diciendo que de parte de Dios yo lo tengo todo. El cuidado de Él, el amor de Él, la justicia de Él, el gozo de Él, la alegría de Él, la gracia de Él. Por tal razón, no me hace falta absolutamente nada. Tengo la felicidad plena. Entonces, yo debo interesarme en saber si yo soy oveja, para yo poder decir que Jehová es mi pastor. Por eso la Biblia dice que nada me faltará. En el capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es uno que no puede vivir sin la guianza y el cuidado de Dios. Por tal razón, es anhelante a buscar las cosas de Dios para llenarse más de Dios. Por eso es que dice que esos que son pobres de espíritu, esos son los que van a ser enriquecidos para entrar al reino de Dios. Miren, esto está muy claro. No hay que ser intelectual para entender esto. Por eso estamos tratando de llevar este salmo a la disposición donde toda persona, hasta el que no sabe de letra, pueda entender los beneficios que tiene el Salmo 23, para entonces yo asirme de esos beneficios del Salmo 23. El verso 2 del Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicado pasto. Fíjense, ustedes no han visto esas mansiones que tienen una área verde. A veces el frente tienen en forma de un jardín. Otras personas simplemente pues siembran grama, y esa grama la mantienen limpiecita, verdecita. Usted no ve ahí una hojita, no ve un papel, no ve absolutamente nada. Lo mantienen eso limpiecito. Bueno, pues eso mismo hace Dios con nosotros. Nos lleva a delicados pastos. Quiere decir, ahí la oveja tiene seguridad total de que no va a atacarle ningún animal, que no va a coger ninguna enfermedad, que no va a comer hierba amarilla o seca, sino que va a comer hierba verdecita en salud. Entonces ahí me lleva Dios a esos delicados pastos, que es esta palabra viva de Dios.
Cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios, nosotros queremos más. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted está viendo, aunque usted no esté en ninguna iglesia, usted está viendo un programa cristiano y usted se queda mirando y a usted hasta le gusta. Y si es que se lo ponen todos los días o semanal, pues usted trata de buscar ese programa porque le agradó lo que se estaba predicando. Ahí usted está recibiendo la oportunidad de comer delicado pasto. Y en ese momento, cuando usted vio el programa por primera vez y quiere verlo otra vez, ahí usted está dando indicio de que usted está caminando a ser oveja de Dios. Vea qué fácil. Entonces, dice que en esos delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque la Biblia, y fue el verso bíblico que a mí me leyeron, y por lo cual hoy estoy predicando la palabra de Dios, que fue Mateo 11:28, cuando el Señor dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo le haré descansar. Entonces, cuando Jehová es mi pastor, cuando yo soy su oveja, los problemas que se me presentan, yo tengo la seguridad de que el Señor está ahí conmigo. Entonces me hace descansar mi alma. Porque cuando usted lee el verso 29 de Mateo 11, se dará cuenta que él dice: tomad mi yugo, porque mi yugo, mi carga es ligera. Ese yugo es el que nos une a caminar conjuntamente con el Señor. Por tal razón, el Señor, yo con ese yugo, ustedes saben lo que es un yugo que se le pone, por ejemplo, aquí en el ingenio de Pérez, cuando había la caña, en la carreta, pues habían 3 yuntas que era que jalaban la carreta. Entonces le ponían un madero encima, en el cuello, a los toros. Ponían un toro viejo con un toro nuevo para que el toro nuevo aprendiera del toro viejo. Entonces con Jesucristo es lo mismo. Cuando nosotros nos ponemos el yugo, que el yugo es su palabra, entonces yo estoy enyugado con el Señor. Por tal razón, yo voy a dar pasos después que Jesús lo da. Por esa razón no voy a tropezar nunca, ni voy a conseguirme problemas en el caminar de este mundo. Entonces todo esto lo hace el Señor cuando Él es mi pastor y yo soy su oveja. Y continúa diciendo: junto a agua de reposo me pastoreará. Pastos delicados y ahora agua de reposo. ¿Por qué agua de reposo? Porque las ovejas no toman agua en aguas turbulentas, ni en chorrera tampoco. Las ovejas son cobardes al sonido, le tienen miedo, y por esa razón entonces el Señor dice aquí que los lleva a agua de reposo, agua tranquila. Y ahí la oveja bebe tranquilita, sin sobresalto. Eso hace el Señor con nosotros, porque esa agua del Espíritu nos trae dirección, pero también en momentos de aflicción nos trae consolación, porque el Señor no me deja solo ni me desampara tampoco, porque soy su oveja. Entonces usted también, si usted no tiene seguridad que es oveja de Dios, este es el momento donde usted debe tomar ese paso para que disfrute de todas estas bendiciones que el Señor nos da en este Salmo 23. El verso 3 del Salmo 23 dice: confortará mi alma, fortalecerá mi alma. En el momento de aflicción, Él está trayéndome consolación. En el momento de enfermedad, estoy en los brazos de Él.
estoy confiado. Así como una madre cuando su niño está llorando, que a veces tiene un dolorcito o algo así, y la madre lo carga y lo comienza a moverlo y a mecerlo y a poner un poquito de ungüento o hacerle un tececito o darle un poquito de jarabe, porque la madre siente que su hijo está enfermo y ella no quiere que él esté enfermo. Pues eso mismo hace el Señor. Eso mismo hace el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema de salud, que ahora, por ejemplo, con todas estas epidemias que hay, pues cualquiera puede tomar un virus de eso y coger cama. En ese momento es el momento adecuado para yo entender que tengo un pastor. Y ese pastor es médico, es psicólogo, es psiquiatra, es consolador, es maestro. Todo eso yo lo tengo cuando yo soy una oveja de Dios. Confortará mi alma en los momentos difíciles. Y dice, me guiará por senda de justicia. ¿Y sabe por qué? Por amor de su nombre. Porque cuando nosotros hemos dado este paso hacia Jesucristo, Jesucristo es el nombre que le ha sido dado a los seres humanos para invocar al Dios eterno y todopoderoso. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos ve a nosotros como lo que somos, hijos de Dios y hermanos de Jesús. Por esa razón, Él entonces, cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles, Él ve en nosotros a su Hijo, ve a Jesús. Y es por esa razón que entonces cuando yo tengo esto, yo en los momentos de enfermedad, en los momentos de tribulación, en los momentos de aflicción, en los momentos de tristeza, yo estoy tranquilo, porque yo estoy depositado en el Señor. Entonces, nosotros hoy necesitamos esto más que nunca. En medio de todas estas tribulaciones, en medio de tantas noticias negativas, en medio de tantas muertes que están sucediendo a través de esta epidemia, lo más esencial, lo de más calidad es que yo tenga a Dios como mi pastor. Él dio su vida por nosotros. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso fue lo que hizo Jesús. Él entregó su vida para que ahora nosotros tengamos vida. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En esto me está hablando cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una cama, que tenemos una enfermedad terminal, por ejemplo, como el cáncer, que es una enfermedad terminal, pero en ese momento mi confianza está depositada en Dios. Y son muchos los testimonios de gentes que ya estaban desahuciadas y el Señor lo levantó de ahí. Entonces, esto es otro de los beneficios que yo tengo cuando yo soy oveja de Dios y Él es mi pastor. Él me guarda en medio del valle de sombra de muerte. Por ejemplo, esto lo toma David, porque como él era pastor de ovejas, habían lugares que eran muy oscuros y donde aparecían fieras, y él no temía a eso. Venía cualquier fiera y David se fajaba con la fiera, y llegó un momento que le abrió la quijada a un animal de esto. Entonces, mire cómo David trae eso ahora a este Salmo 23, para que nosotros entendamos
que no hay ningún ataque del maligno ni de nadie que pueda meternos en miedo a nosotros. Ahora, yo debo entender, yo debo no temer mal alguno. Y para yo no temer mal alguno, yo tengo que estar muy confiado, con convicción en Dios. Por esta razón, no tengo problema. Estoy confiado de que el Señor está a mi lado. Ahí en mi cama el Señor está a mi lado. Porque Él me ha dicho aquí que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, tranquilo, yo estoy tranquilo y confiado en Él. Entonces, esto nos habla de cualquier situación de salud, cualquier amenaza y cualquier situación de esta que estamos viviendo de pandemia. Tranquilo, yo confío plenamente en Dios. Ahora, yo cumplo las reglas que establecen las autoridades, yo las cumplo. Pero yo las cumplo porque como cristiano yo debo obedecer las leyes terrenales siempre y cuando esas leyes no vayan en contradicción con las leyes del reino de Dios. Entonces yo voy a ponerme todas las cosas que hay que ponerse para cumplir con esas reglas, pero lo estoy haciendo como eso, como cumplimiento, como ciudadano del cielo y de la tierra. Pero no tengo miedo, no tengo miedo, estoy confiado en Él, porque el cristiano tiene que también tener esto claro. El cristiano no le teme a la muerte física. A lo que nosotros debemos temerle es a la muerte espiritual y eterna. Que cuando yo me descuido de las cosas de Dios, estoy caminando en un camino muy tenebroso. No, la oveja se deja guiar por el pastor. Si la oveja conoce la voz del pastor y el Señor dice que ella oye su voz y que lo siguen, la evidencia que yo soy oveja es que yo cumplo lo que la palabra me dice. Sigue diciendo aquí, ¿por qué es que Él no teme mal alguno? Dice, porque tú estarás conmigo. Y fíjese que David dice, tú estarás conmigo. Hoy nosotros podemos decir, porque tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a Jesús. Entonces, mandó a Jesús y puso en Él la plenitud de Él, del soberano. Entonces, cuando Jesús muere, es sepultado, resucita y asciende a los cielos, ahora Él descendió a través del Espíritu Santo. Allí en el aposento alto, ahí Él descendió y llenó a los apóstoles para entonces edificar la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo nos hemos arrepentido y convertido, ahora el Señor vive dentro de nosotros. Por eso es que yo no debo conformarme con simplemente estar en la congregación. No. Yo debo ser una morada del Espíritu Santo. Y para que yo sea una morada del Espíritu Santo, yo necesito ser regenerado. ¿Qué quiere decir convertido? Ya no soy la misma persona de antes. Ya no hago las cosas que hacía antes, que yo no la veía mala, pero ahora la palabra me dice que sí que eran malas. Estos son los elementos que yo debo tener. Por eso es que a la gente le gustan las religiones. Porque las religiones, por ejemplo, esto fuera una prédica religiosa y ya hubiéramos terminado. Ya hubiéramos terminado, leemos el Salmo y decimos 2 o 3 palabritas y ya terminamos. No. La Biblia dice que nosotros debemos escudriñar. Y eso es lo que hacemos. Tratamos de escudriñar para sacarle la esencia que tiene cada pasaje de la Biblia. Entonces dice, porque tú estarás conmigo. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Entonces no importa la situación que yo esté atravesando, Él anda conmigo. Y no solamente anda conmigo, Él me defiende. Él está alrededor mío. Es por esa razón que no le temo a nada. A nada le temo, porque Él está conmigo. Entonces David estaba claro en esto, porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando nosotros oímos la palabra vara, creemos que es un palo, que para darnos palo. No, no. El pastor tenía una vara y tenía un callado. Una vara era una vara que el pastor tenía en forma de un bastón, y ese bastón lo usaba para tratar, cuando pasaban por lugares estrechos donde habían como forma de barranca, pues el pastor tomaba esa vara para ponerla en la parte de la barranca para que las ovejitas no fueran a resbalar para caer por esa barranca. Por eso esto le infundía aliento, o sea, seguridad, vida. Porque esa vara evitaba que la oveja fuera a caer en una situación negativa. Ahora, esa vara hoy es la palabra de Dios. La vara es la palabra de Dios. Si yo me rijo por la palabra de Dios, yo tengo seguridad que no voy a caer en ninguna situación negativa que pueda hacerme perder la vida. Ahora, el callado era una vara también, pero tenía en forma de lo que nosotros, lo del campo, conocemos como un garabato, que era lo que usábamos para tumbar el aguacate, los mangos. Con esa vara nosotros la piábamos. Entonces, este callado era una vara que tenía como un gancho en la punta. Ese gancho era por si la ovejita caía en un hoyo o caía en una situación de esa. Con esa vara el pastor la subía, la sacaba del hoyo. Ese callado hoy es el poder de Dios. El poder de Dios nos saca de donde estemos. Entonces la vara, que es la palabra de Dios, evita que yo caiga en un hoyo o en un derricadero. Entonces David tenía esto claro: tu vara y tu callado me infunden vida, me dan seguridad. Este Salmo 23 es un salmo muy especial, de grandes beneficios, pero yo tengo que entender todas estas cosas para que verdaderamente yo le saque todo el provecho que ese salmo me está regalando. El verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí, de mis angustiadores. A nosotros lo que nos angustia no son las personas, son los demonios que quieren hacernos la vida imposible. Pero entonces, ¿qué pasa? El Señor adereza mesa, prepara mesa delante de ellos. Y ellos tienen que irse, lamentablemente, tienen que irse tristes, porque ellos pensaban que nos iban a destruir. Y lamentablemente no fue posible, porque el Señor lo que hizo fue que le demostró a ellos que nosotros somos hijos de Él, hijos de Dios. Y entonces nos prepara esas mesas delante de esos angustiadores, nos trae esa paz, esa reconfortación en medio de la persecución que nosotros sufrimos en el plano espiritual. Ahí está el Señor. Por eso cuando nosotros estamos en problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, nosotros levantamos nuestras manos y nosotros adoramos el nombre de nuestro Dios, y nosotros adoramos al Señor expresando lo que nosotros en ese momento sentimos, esa gratitud, ese agradecimiento, porque Él no nos ha dejado solo. Entonces, mire esto también, lo que David está diciendo: unge mi cabeza con aceite.
las ovejas son muy sensibles. Entonces, David, cuando había ese tiempo, hay un tiempo donde aparece mucho mime, y entonces esos mimes se le sentaban a la cabeza a las ovejas y se le metían en las orejas, y eso las mantenía inquietas y casi no podían comer ni tomar agua. Entonces David lo que hacía era que le ponía aceite en la cabeza a la oveja para que los mimes no se le acercaran, no la molestaran. Hoy, cuando nosotros tenemos el aceite del Espíritu Santo puesto en nuestra cabeza, nuestra mente tiene un vallado. Los dardos del maligno no pueden penetrar, porque hay un vallado del Espíritu Santo de Dios que no permite que entre nada del maligno en nuestra mente. Y ahí es donde yo sé que tengo la mente de Cristo, porque el Señor nos ha regalado la mente de Cristo. Y yo tengo que ponerla en funcionamiento. Entonces, unge mi cabeza con aceite. Y ahora dice, mi copa está rebosando. ¿Cuál es mi copa? Mi copa es mi corazón. Entonces dice, mi corazón está rebosando. ¿De qué? De gozo, de alegría, por los beneficios que el Señor me está mostrando a través de este salmo, que me está dando una seguridad total y plena, no importa las condiciones por las que yo esté atravesando. No estoy solo, porque el Señor no deja a sus ovejas solo, no la deja sola las ovejas. Ustedes ven entonces que este salmo tiene tantos beneficios que yo tengo que preocuparme por asirme de ellos. Entonces yo debo cumplir los requisitos que están manifiestos en este salmo, los elementos que se requieren. Ya después que yo veo todas estos beneficios que el Señor me da, todas estas bendiciones que el Señor me da, ahora yo voy a preocuparme por ser oveja. Tengo que preocuparme por ser oveja. Y preocuparme por ser oveja, lo que yo tengo que hacer es ponerme en las manos del pastor. El buen pastor se llama Jesucristo. Pues entonces yo tengo que buscarlo a Él. No es cuestión de yo decir que Él es mi pastor sin yo ser oveja. Porque un pastor sin oveja no es pastor. Entonces Jesús nunca deja de ser pastor. Ahora dice Isaías que nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero ahora Él viene a aglutinarnos, a reunirnos a través de Jesucristo. Por eso Él dice en el capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y yo soy el buen pastor, por eso yo soy la puerta. La puerta al cielo, al eterno, hay una sola puerta. En el cielo hay 12 puertas, pero para entrar nada más hay una. Y esa se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, dice él en el capítulo 10 de San Juan. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Una pregunta. ¿Ya entraste por la puerta? ¿Por qué? Para llegar a la puerta hay un camino. Y fíjense cómo es la cosa. Jesús es el camino, pero también es la puerta. O sea, nosotros tenemos los dos elementos que nosotros necesitamos para entrar a el eterno. Esos dos elementos se llaman Jesucristo. Entonces yo tengo que entender esto. La salvación es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Yo tengo que olvidarme de todas las cosas que me han dicho, No. Ya tenemos la Biblia en la mano.
Eso era antes que no teníamos la Biblia, pero ahora tenemos la Biblia en la mano. La Biblia en la mano para conocer la verdad. Y el Señor dijo en Juan 8:31, ya a los judíos que se habían arrepentido, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pónganse a pensar que desde el principio al pueblo de Israel el Señor le entregó la ley, lo que comúnmente nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos se han torcido. Usted lo puede chequear. Se han torcido esos 10 mandamientos. Ahí el mandamiento que dice que no tendrás imágenes, no la honrarás, no te arrodillas a ella, nada de esas cosas. Ese mandamiento ha sido borrado. Pero la Biblia lo tienen todas. Pero nuestros niños le enseñan, en vez de eso le enseñan ese mandamiento, santificar la fiesta. O sea que ahí eso de nosotros tener dioses ajenos a Dios está quitado. Pero a Dios no le agrada eso. Por eso que usted tiene, esa Biblia que usted tiene, léala. La que usted tenga. Porque toda la Biblia dice lo mismo. Usted se coge el capítulo 20 de Éxodo y ahí usted va a encontrar. Y compárelo con lo que le enseñan a nuestros hijos. Y usted va a ver que va a haber una diferencia. Pero cuando nosotros tenemos a Jesucristo como pastor, Él nos lleva a toda verdad. Porque Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y encima de eso es la vida. La vida de Dios está en Jesucristo. En más nada ni nadie. Por eso que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podemos ser salvos. Léalo ahí en Hechos 4:12. Para que usted vea. Pero seguimos aquí en el Salmo 23. El verso 6 dice, ciertamente, oiga esto, ciertamente, él pudo decir cierto, el bien y la misericordia, no, ciertamente, para que no haya duda. Está hablando de una verdad certera en mi mente. Dice, el bien y la misericordia. El bien es todo lo que viene de Dios. La misericordia es lo contrario del juicio. Quiere decir que el bien y la misericordia están para mí porque yo soy una oveja del pastor, el pastor que es Jesucristo. Me dice entonces que yo no tengo ningún enjuiciamiento de Dios. Por eso que Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, si yo camino según el Espíritu, que quiere decir que yo me guío por lo que el Espíritu Santo dice en su palabra, me guste o no me guste. ¿Por qué? La Biblia no es un supermercado. La Biblia es un libro completo. Si yo digo que creo en Dios, no es cumplir una parte de la Biblia. Es cumplirla desde Génesis y Apocalipsis. Eso es. Porque las ovejas tienen que oír las instrucciones de su pastor. Entonces, si Él nos enseña su palabra, es para que nosotros caminemos según dice su palabra. El bien y la misericordia, dice, me seguirán todos los días. Me dice entonces que el bien y la misericordia serán constantes, no es temporal. ¿Usted sabe lo que significa esto?
que el bien y la misericordia de Dios están conmigo siempre, quiere decir que no hay juicio para mí. Quiere decir que todos los beneficios de Dios que Él me ha regalado a través de Jesucristo son míos sin titubear. Eso lo hace el buen pastor. Entonces, mi preocupación en esta noche es preguntarme, ¿soy yo oveja? Porque las ovejas son obedientes. Las ovejas siguen al pastor. Lo que no siguen al pastor son los cabritos. Y los cabritos pelean, pero las ovejas no pelean. Las ovejas simplemente obedecen al pastor. Y cuando por alguna causa u otra nosotros resbalamos y caemos, el pastor viene y nos toma y nos pone en su hombro y nos lleva a curar. Ese es nuestro pastor, Jesucristo, el único. Entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora mire lo que dice David, que yo debo entenderlo. Dice, y en la casa de mi padre, no está hablando del padre biológico, ni el padre humano. El padre de David era Isaí. No es de ese padre que él está hablando. Está hablando del Padre Celestial. Y cuando habla aquí de la casa de mi Padre, es donde el Padre vive. ¿Y dónde vive el Padre? En el tercer cielo. ¿Y cómo entonces yo puedo estar en esa casa comúnmente, viviendo yo aquí en la tierra? Cuando yo moro en su presencia. Cuando yo anhelo estar en su presencia. Estar en su presencia es cuando yo llevo una vida acorde a lo que Él establece. Al estándar de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Porque por eso Jesús nace de una mujer como nosotros. Pero la diferencia es que Jesús no tenía ADN humano. Porque no tenía un padre biológico humano. El padre de él es el eterno. Cuando el Altísimo vino sobre María, hizo sombra, la dejó embarazada de Jesús. Entonces, por esa razón es que Jesús anhelaba el estar morando en la casa de su Padre, en su presencia. Entonces yo debo entender que como oveja yo quiero estar con el pastor, porque las ovejas no se pastorean solas. Entonces yo tengo que dejarme pastorear por mi pastor que se llama Jesucristo. Y aquí en la tierra, si yo estoy en una congregación, pues yo tengo también que dejarme pastorear de el pastor que Dios ha puesto para que me dé el alimento para mi crecimiento espiritual. Las ovejas no saben vivir sola. Ellas no se sostienen. ¿Por qué? Porque ellas no pelean y necesitan el cuidado de un pastor. Entonces, este Salmo 23 tiene que dejarnos una lección muy positiva. En la casa de mi Padre, dice, moraré por largos días. Esto nos habla de vida eterna. Y la vida eterna no es la física, la vida eterna es la espiritual. Entonces, yo debo amar la vida eterna más que la vida física. Eso es lo que evidencia que yo soy oveja de Dios.
Porque la oveja lo que quiere es estar con su pastor. Y el Señor dijo en Juan 14 que Él tenía que irse porque Él tenía que ir a preparar lugar para que donde Él está ahora, nosotros también estemos. Y ahora mismo, en espíritu, nosotros estamos sentados conjuntamente con Él a la diestra de la majestad de Dios. Porque 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que si yo soy oveja y yo en verdad yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pues con el pastor yo soy uno. Por tal razón, donde Él está ahora, allí yo estoy y estaré. Estoy ahora en espíritu y estaré cuando este cuerpo corruptible sea cambiado en incorruptible. Estos son los beneficios del Salmo 23. El Salmo 23 no es un amuleto, no es un resguardo. El Salmo 23 es una promesa del cuidado que Dios tiene con sus ovejas. Él dice también en la palabra, tengo otras ovejas que tengo que traer al redil. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ahora que Él me está llamando, es entrar al redil. Es lo que yo debo hacer. Venir a Él, entregar mi vida a Él, abrirle mi corazón a Él, invitarlo para que Él entonces entre a mi vida y cambie mi actitud de cabrito, lo cambie ahora por una actitud de oveja. Él comienza a hacer transformación en nuestra vida y comienza a cambiarnos, y nosotros venimos a ser ahora otra persona. Usted no ve que cuando la gente se arrepiente y se convierte, cuando los amigos pues nos ven que hace mucho no nos veían, hasta más joven nos ven, porque la corrupción nos pone viejo, pero Jesucristo nos rejuvenece como las águilas. Y eso es lo que Él ha hecho. Yo tengo 68 años y 40 lo perdí en el mundo, pero estos 28 han sido los mejores de mi vida, con todas las situaciones y los procesos que he llevado, porque yo quise ser una oveja y que Jesús fuera mi pastor. Y Él, en medio de todos esos momentos de tribulaciones, en esos momentos donde uno cree que va a tirar la toalla, ahí Él ha estado conmigo. Y entonces viene y me conforta y me da esa palmadita en la espalda y me dice, sigue para adelante, que yo estoy aquí. Yo no voy a dejar que tú perezcas. O sea que el Señor nos da una carga mayor que la que nosotros podemos llevar. Entonces, amados amigos y hermanos, este Salmo 23, no solamente usted lo tenga abierto en su casa, en la Biblia, haga un análisis de todas estas cosas que hemos hablado en esta noche, para que usted entienda que esos beneficios que hay en el Salmo 23 son para usted. Que ahora lo que usted tiene que saber, ahora si usted es oveja, y si no es oveja, pues desde esta noche comienza. Cuando usted vaya a acostarse, usted se arrodilla delante de su cama y le dice, Señor, oí tu palabra, yo quiero que tú seas mi pastor, pero ayúdame a que yo sea una oveja. Y el primer paso que hay que dar precisamente es abrirle su corazón al Señor, para que Él entre, entonces comience a limpiar la casa, comience a limpiar ese corazón que está herido, que está marcado. El Señor entonces ahora viene a limpiarlo y viene entonces y comienza a hacer el trabajo para poner un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo va a poner su palabra, su amor, su justicia. Y también nos da una mente nueva. Y ya nosotros no vamos a pensar negativamente, ni tampoco vamos a vivir en desesperanza, porque Él estará con nosotros, ahí a nuestro lado, para ayudarnos en nuestras debilidades.
Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en esta noche nos ha abierto el entendimiento para comprender que el Salmo 23 es un gran privilegio, es un gran regalo que tú nos has dado y que nosotros queremos adquirir, Señor, esos beneficios que hay, Señor, en ese Salmo. Pero también nosotros queremos someternos al escrutinio de tu Santo Espíritu para que Él nos señale las áreas de nuestra vida que aún no nos permiten ser oveja tuya. Padre, queremos ser oveja tuya porque queremos que tú seas nuestro pastor. Ayúdanos a vencer aquellas cosas que aún nosotros no podemos, que tú nos ayudes a vencer, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Nos veremos en una próxima ocasión.